Ciudad Bella es corazón de Barcelona. En vuestro ayuntamiento de Ciudad Bella, habrá un representante que habéis elegido ustedes, que estaría yo como consejera y portavoz. Entonces, intentaré encontrar un funcionario que hablara vuestro idioma. आप ये भी जबान बोलने वाला होगा, उर्दू पंजाबी बोलने वाला, समझने वाला, आपको मत ले जाने वाला। La gente, lo que viven en Ciudad Bella, que hablan este idioma, no habrá rechazo, jamás. Y según programa de Barcelona en Común, intentaremos encontrar habitatge, vivienda en condiciones, pisos con gente y gente con pisos, no habrá desahucios. Encontraremos 2.500 puestos de trabajo en Ciudad Bella a un salario 600 euros garantizado, según programa. También distribución del turismo, hoteles y comercios en toda Barcelona. Trabajaré para plena ciudadanía, igualdad, igual derechos y deberes. También seguridad y paz para todos. También trabajaremos a acabar malos tratos de género y respeto y reconocimiento por LGTB. Un trato justo, transparente en conseguir licencias de apertura en todas áreas, porque hay muchas quejas de muchos ciudadanos de diferentes países los que viven aquí en este asunto. Gestiones transparentes, con igual derechos, información y tramitación por permisos de espacios públicos como plazas o salas de actos. No habrá intervenciones de mezquitas, de poder, de algún partido político, y tampoco en criterio habrá cónsul o consulados lo que intentan emitir permiso o usar su influencia. No. Los espacios públicos para gente lo que viven aquí. Un ayuntamiento abierto para ciudadanos de aquí y que permite participar a tomar las decisiones.